Buen día, mi nombre es Daniel Vial Torres, soy alumno de la licenciatura en Medicina y también curso la materia de transparencia y rendición de cuentas, por lo que el día de hoy voy a presentar mi trabajo acerca de la información confidencial. Cuando hablamos de información confidencial nos vamos a referir a aquella información de la vida privada y datos personales que se tiene que proteger en todo momento por la importancia que tiene en la vida de las personas. ¿Okay? Tenemos que diferenciarla de lo que es la información reservada, por ejemplo, que es aquella que se encuentra fuera del acceso público porque el que se divulgue puede causar un daño al interés público, a la seguridad nacional, ¿no? Son cosas diferentes. Eh, ¿Qué vamos a ver en este trabajo como introducción? Bueno, vamos a ver sobre las medidas de seguridad que tienen los responsables que manejan la información, los cuales pues van a estar basadas en tres pilares fundamentales, ¿no? Que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Vamos a hablar de las medidas administrativas, físicas y técnicas que deben de contar los sujetos obligados para poder proteger esta información. También vamos a hablar sobre los derechos de los titulares de esta información, como primeramente es la protección a, a su información, ¿no? Después vamos a hablar de los derechos ARCO, el acceso, rectificación, posición y cancelación, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a hablar acerca de cómo poder presentar una denuncia o un recurso de revisión ante un organismo garante, como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información o el Instituto de Transparencia de Baja California. Cada estado tiene su instituto de transparencia. El cómo podemos interponer este recurso después de hacer una solicitud de acceso a la información o de derechos ARCO, ¿no? Cuáles son los requisitos y cuáles son los medios por los que podemos hacerlo. Vamos también a hablar acerca de qué se puede hacer en caso de que incumplan con la situación, cuál es la sanción que se les da a los sujetos obligados, y también vamos a hablar un poco más de las instancias protectoras de datos personales, como lo es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y el ITAI-BC en este caso, ¿no? Entonces los dejo con el siguiente video en el que van a poder aprender un poco más acerca de este tema. ¿Qué es la información confidencial y por qué es tan importante protegerla? La información confidencial incluye datos personales y privados que identifican a una persona, como información bancaria, industrial, comercial y fiscal. Esta información es valiosa y debe ser protegida de manera estricta. La confidencialidad asegura que estos datos solo sean accesibles para personas autorizadas. Se considera confidencial cualquier dato que identifique o pueda identificar a una persona, como su nombre completo, dirección, historial médico o información bancaria. También se protegen los secretos industriales y comerciales y los derechos de propiedad intelectual. Esta protección no solo es ética, sino que también es obligatoria por ley. Para proteger esta información, existen medidas de seguridad específicas que los responsables deben implementar en tres niveles: técnico, físico y administrativo. Medidas técnicas. Las medidas técnicas utilizan tecnología para limitar el acceso a datos personales. Un buen ejemplo es el uso de sistemas de autenticación, que aseguran que solo las personas autorizadas puedan acceder a los datos. Además, se aplican configuraciones de seguridad en los sistemas, el software y el hardware para mantener la integridad y confidencialidad de la información. Además, las medidas técnicas permiten gestionar y monitorear cómo se comunican y almacenan los datos para evitar el acceso no autorizado y protegerlos de posibles amenazas digitales. Medidas físicas. Las medidas físicas protegen el entorno físico en el que se encuentran los datos personales. Por ejemplo, se limita el acceso a instalaciones y áreas críticas dentro de las organizaciones y se protege el equipo de almacenamiento para evitar cualquier pérdida o daño. Estas medidas también incluyen proteger recursos móviles, como laptops, para evitar que información importante salga sin autorización de la organización. Los equipos que contienen datos personales reciben un mantenimiento adecuado para asegurar su disponibilidad y seguridad. Medidas administrativas. Finalmente, las medidas administrativas son las políticas y procedimientos de la organización para gestionar la seguridad de los datos.
Esto incluye el entrenamiento del personal para que comprenda la importancia de proteger la información y cómo hacerlo de manera correcta. También incluyen procesos para identificar, clasificar y borrar información cuando ya no es necesaria. La sensibilización del personal es crucial para que todos en la organización conozcan sus responsabilidades. Las personas tienen derechos sobre sus datos personales, conocidos como derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación y oposición. Estos derechos permiten a las personas controlar el uso de su información y tener seguridad sobre su confidencialidad. Para que esto sea posible, los responsables deben asegurar la protección de los datos y obtener el consentimiento de los titulares antes de cualquier uso. Por ejemplo, un titular puede solicitar acceso a sus datos para verificar cómo están siendo utilizados, o solicitar su rectificación si encuentra errores en ellos. Estos derechos son fundamentales para proteger la privacidad y la dignidad de cada persona. ¿Y qué pasa si no se cumplen estos derechos? Existen sanciones para aquellos que no cumplen con sus responsabilidades. Algunas causales de incumplimiento incluyen no atender las solicitudes de acceso o rectificación sin justificación. Las sanciones van desde advertencias hasta multas que pueden llegar a ser de miles de pesos. Es posible interponer una denuncia ante cuando un sujeto obligado no cumple con sus obligaciones de transparencia o cuando no realiza su obligación de proteger los datos personales. Cuando exista una falta de respuesta o no se esté de acuerdo con la misma, es posible iniciar un recurso de inconformidad, ya sea ante el Instituto de Transparencia del Estado en el que nos encontremos, o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Tanto la denuncia como el recurso de inconformidad pueden presentarse de manera física y electrónica, debiendo cumplir solamente con identificar al sujeto obligado que no está cumpliendo, describir de manera clara la situación que motiva la denuncia o revisión y adjuntar los medios de prueba necesarios. Todo esto debe presentarse ante las instituciones responsables de la protección de datos. Las instituciones responsables de proteger los datos son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, INAI, y los institutos de transparencia en cada estado. Estos organismos velan por la protección de nuestros derechos de acceso a la información y confidencialidad de datos personales. Proteger nuestros datos personales es una responsabilidad de todos. Asegurémonos de que quienes manejan nuestra información sigan las normas y políticas adecuadas para resguardar nuestra privacidad.